Hay gente cantando en las iglesias que no se deja llevar. Oran, predican, sirven, pero ya se están quedando atrás y ni siquiera se han dado cuenta. Hay una separación silenciosa ocurriendo ahora mismo, no ante los ojos humanos, sino en el espíritu. Se está trazando una línea invisible entre quienes simplemente asisten a la iglesia y quienes verdaderamente cargan la cruz. Lo más aterrador, muchos solo lo descubrirán cuando ya sea demasiado tarde. ¿Confundes rutina con intimidad? ¿Acaso lo que llamas fe sigue vivo? Lo que Dios ha revelado acerca del rapto desmantela todo lo que se dijo desde los púlpitos. ¿Por qué tantas personas que aman a Dios quedarán atrás? ¿Cómo es posible servir en el altar y aún así no ser reconocido en el cielo? ¿Y qué diferencia a los pocos que serán llevados de los muchos que permanecerán? Antes de responder, necesitamos entender algo que ya ha comenzado y que la mayoría de la gente insiste en ignorar. Muchos creen que el rapto será un evento automático, un momento colectivo en el que todos los que profesan creer simplemente desaparecerán juntos. Pero lo que se ha revelado no encaja con esta idea cómoda. El Espíritu Santo ha mostrado que habrá una separación silenciosa, dolorosa. Es una advertencia contundente y definitiva. La gente dentro de las iglesias, cantando y alzando las manos, se quedará atrás sin comprender lo sucedido. No será por falta de información, sino por falta de entrega. El cielo no se conmueve con palabras repetidas, sino con corazones entregados. Y esta advertencia no proviene del miedo, sino del dolor de ver a tanta gente inocente caminar hacia un abismo espiritual. Tener una Biblia en las manos no garantiza la salvación si tu corazón está lejos de la cruz. Se ha construido un cristianismo donde el arrepentimiento es opcional y la santidad negociable. Muchos creen que asistir a la iglesia les garantiza el cielo, pero la revelación muestra algo diferente. El problema no está afuera, sino adentro, dentro de los templos, ministerios y vidas aparentemente organizadas. La pregunta que el cielo plantea no es cuántas veces asististe a los servicios, sino cuánto de tu antiguo yo murió realmente. Esa es la línea que separa a los que se van de los que permanecen. Se ha predicado un evangelio que consuela, pero no transforma. Un mensaje que tranquiliza las conciencias, pero no confronta el pecado. Y mientras la gente duerme espiritualmente, el reloj profético sigue avanzando sin cesar. El rapto no será anunciado con sirenas ni advertencias visibles. Será repentino, silencioso, irreversible, y cuando suceda, muchos descubrirán demasiado tarde que confundieron la religión con la relación. No será una sorpresa para el cielo, pero sí para millones en la tierra. El Espíritu Santo mostró que no todo el que dice Señor, Señor está preparado. No porque Dios sea injusto, sino porque muchos nunca quisieron morir a sí mismos. Prefirieron la comodidad a la obediencia. Eligieron el aplauso en lugar de la cruz. Y este intercambio, aparentemente inofensivo, tiene consecuencias eternas. El cielo no evalúa discursos, examina vidas, no escucha excusas, observa resultados. Y esta evaluación ya está en marcha. Esta advertencia no pretende generar pánico, sino despertar conciencias, porque el mayor peligro no es el pecado visible, sino la falsa seguridad espiritual. Personas convencidas de estar en paz con Dios, pero viviendo justificando todo aquello a lo que nunca se han rendido. El problema no es caer, sino arrepentirse. No es luchar, sino rendirse al error. Y esta diferencia determinará quién escuchará el llamado y quién permanecerá en silencio. La gran pregunta no es si crees en el rapto. La pregunta es si tu vida lo refleja. Porque cuando llegue ese momento, no habrá tiempo para ajustes ni explicaciones. Solo permanecerá lo real. Y todo lo que era mera apariencia se derrumbará en un instante. ¿Estás listo para ser llevado? ¿O descubrirás, en medio del caos, que te han dejado atrás? La visión comienza de forma inquietante,
No en una iglesia, sino en un hogar común y corriente. Nada parecía fuera de lugar. Risas, conversación, una vida normal. Pero Dios no reveló el exterior, reveló el corazón. Una mujer que se llamaba cristiana, convencida de que todo estaba bien. En su interior no había rebelión declarada, solo justificaciones. Dios entiende, pensó. Y esa frase, repetida tantas veces, era la raíz del problema. No era el acto visible, sino la falta de entrega total. Dios no se ofende por la debilidad, sino por el orgullo que se niega a rendirse. Esa mujer representaba a millones, personas que aman a Dios de palabra, pero negocian con Él en la práctica. No han abandonado su fe, solo la han adaptado. Han construido un evangelio cómodo, sin la cruz, sin negación, sin morir a sí mismos. Y en esa escena, el espíritu fue claro y doloroso. Ella permanecerá, no como castigo, sino como consecuencia. Lo más impactante no fue la frase en sí, sino el tono. No había ira, solo tristeza. La tristeza de un padre que lo había intentado todo, porque la separación no se da de la noche a la mañana. Es el resultado de pequeñas concesiones diarias, justificaciones que se convierten en hábitos, hábitos que endurecen el corazón, y cuando llega el momento ya no hay sensibilidad espiritual para responder al llamado. Dios mostró que el problema no es la ignorancia de la verdad, sino su rechazo consciente. Esa mujer conocía el Evangelio, conocía la cruz, entendía el llamado, pero eligió el camino ancho. Transformó la gracia en permiso y el amor en excusa. Y esta distorsión es espiritualmente mortal, porque donde no hay arrepentimiento, no hay vida. Solo una falsa paz, construida sobre el razonamiento humano. La escena se vuelve aún más angustiosa cuando Dios revela las consecuencias invisibles. No solo se pierde una persona, sino generaciones enteras se ven afectadas. Los niños crecen con un evangelio diluido, aprendiendo que Dios no exige, solo tolera. Una fe heredada sin la cruz, sin poder, sin transformación. Y así, lo que comenzó como consuelo, termina en una condenación silenciosa. Esta visión revela algo crucial. No todos los que mantienen la calma están en paz con Dios. A veces, el silencio del cielo no es aprobación, sino ausencia. Y cuando el espíritu deja de perturbar, el peligro ya se ha instalado. ¿Cuántos viven hoy convencidos de estar bien, cuando en realidad ya se están quedando atrás espiritualmente? Después de mostrar quién se queda, Dios revela a quién se lleva. Y la escena cambia por completo. No hay templos lujosos ni multitudes. Hay una iglesia pequeña y humilde, casi invisible al mundo, pero lo que la rodea no es espectáculo, es gloria. La presencia de Dios desciende poderosamente sobre ese lugar sencillo. No hay prisa ni distracciones, hay miedo, hambre, verdadero quebrantamiento. En su interior, la gente no busca consuelo, busca rendición. No piden bendiciones, entregan su voluntad. Dios se permite escuchar sus pensamientos y no hay negociaciones. Señor, hágase tu voluntad. Esta frase lo impregna todo. No hay escenario, ni celebridades, ni manipulación, solo corazones quebrantados ante un Dios santo. Y allí, Dios declara: aquí habito. La diferencia no radica en el tamaño, sino en la esencia. No es la música, la tecnología, ni la cantidad de fieles. Es la disposición del corazón. Esta iglesia no vive para agradar a los hombres, vive para obedecer a Dios. No comprometen la verdad ni adaptan el Evangelio, y por eso, aunque son pocos, son reconocidos en el cielo. Cuando alguien intenta introducir un evangelio distorsionado, la reacción es inmediata, no por orgullo, sino por discernimiento. La puerta se cierra. No entra la levadura, porque la verdadera iglesia protege la verdad, aunque la haga impopular. Prefiere la fidelidad a las grandes multitudes. Prefiere la obediencia al crecimiento, y esta fidelidad tiene peso eterno.
Dios define claramente a este remanente. No son perfectos, pero son míos. Tropiezan, pero se arrepienten. No reciben aplausos, pero se rinden. Son invisibles para el sistema, pero conocidos en el cielo. No buscan fama, buscan el fuego. No quieren ser seguidos, quieren ser encontrados por Dios. Y estos son los que responderán cuando suene el llamado. Esta revelación nos deja con una verdad innegable. El rapto no será democrático, será discernido. No resucitará quien más hable de Dios, sino quien más murió por Él. Y mientras muchos aún debaten teología, el cielo ya está separando corazones. ¿En qué grupo estarás cuando llegue ese día? La visión se despliega y la atmósfera espiritual se transforma. La nube vuelve a moverse con urgencia, como si el cielo mismo tuviera prisa. Esta vez el destino no es una gran iglesia, sino un edificio sencillo, casi oculto, un lugar común, sin señales visibles de peligro. La gente llega con Biblias en la mano, saludándose cálidamente, ajenos a lo que está a punto de suceder. Pero Dios ya lo sabe. Y esta diferencia lo cambia todo. Antes de que comience el servicio, la presencia entra, pero no se queda. Empieza a retirar a las personas una a una, sin explicación, sin pánico. Algunos obedecen de inmediato, otros dudan, pero una convicción inexplicable los obliga a irse. No es lógica, no es miedo, es discernimiento espiritual. Algo que solo poseen quienes caminan en intimidad con Dios. Cuando el narrador pregunta por qué sucede esto, la respuesta es directa y devastadora. Esa noche, hombres armados atacarían el lugar y matarían a todos los presentes. Nadie lo sabía, nadie sospechaba, pero Dios intervino ante el horror. No con ángeles visibles, sino con una instrucción silenciosa en el espíritu. Obedecer sin comprender era la clave de la salvación. Aquí se revela una verdad que muchos ignoran. Dios no siempre grita. A veces, sus advertencias son susurros íntimos, y solo quienes son sensibles al Espíritu responden. El resto permanece, confiando en su razonamiento humano. La diferencia entre religión y discernimiento queda brutalmente expuesta. Uno sigue rutinas, el otro escucha al cielo. Cuando llegaron los atacantes, el lugar estaba vacío. Confusión, gritos, frustración, el malvado plan fracasó sin resistencia, el milagro ya había ocurrido. Dios protegió a su pueblo sin fanfarrias, sin anuncios, sin dramatismo, simplemente porque obedecieron, y esta obediencia silenciosa salvó vidas. La lección es clara y aterradora. Muchos resultarán heridos no porque Dios no haya hablado, sino porque no escucharon. El Espíritu continúa advirtiendo, guiando y llamando. Pero solo quienes viven con sensibilidad espiritual reconocerán la señal. ¿Estás aprendiendo a obedecer antes de comprender? ¿O solo reaccionas cuando el peligro ya ha llegado? De repente, la visión desaparece y la escena cambia drásticamente. La luz comienza a disiparse, el aire se vuelve denso. Dios hace una pregunta directa. ¿Ves la tierra después del rapto? Lo que sigue es diferente a todo lo conocido. No es un caos inmediato, es algo peor. Es la organización del mal sin resistencia espiritual. Las ciudades están en ruinas, multitudes huyen desesperadas, gritos, persecución, violencia sistémica. Quienes se quedan atrás, especialmente los cristianos, son tratados como criminales. Familias destrozadas, madres separadas de sus hijos. No hay compasión, el mundo ya no tolera la fe. La gracia se ha retirado y la oscuridad reina sin control. La tecnología, que antes facilitaba la vida, ahora controla cada movimiento. Las pantallas dictan órdenes, los drones monitorean, los tanques patrullan las calles, el sistema exige obediencia absoluta. Y entonces aparece la marca, en la frente o en la mano. No como un símbolo religioso, sino como una condición para sobrevivir, para comer, comprar, vivir. La gente hace fila.
Algunos dudan, pero el hambre vence al miedo. Quienes se niegan son eliminados, y en el momento en que reciben la marca, algo se apaga. Sus ojos pierden la vida, su espíritu se desconecta. Ya no hay oración ni clamor, solo obediencia mecánica. Dios declara firmemente: quien la acepte jamás heredará su reino. Se queman iglesias, se destruyen Biblias, se encarcela a pastores. Algunos son ejecutados públicamente. El mundo declara una guerra abierta contra Jesús. Y ahora, quienes una vez se burlaron de la santidad, imploran misericordia. Pero el tiempo se agotó, la oportunidad pasó, la puerta se cerró. Esta escena no pretende ser sensacionalista, es una advertencia, porque muchos creen que pueden decidir más tarde. Pero más tarde ya no es una opción. La decisión es ahora, antes del rapto, antes del colapso, antes de que la fe se pague con sangre. ¿Vives hoy como alguien que no estará aquí mañana? Dios revela una vez más la raíz del problema. No comienza en el caos futuro, sino en la tibieza presente. Muchos sirven, predican y enseñan, pero nunca han muerto a sí mismos. Un testimonio lo deja claro. Un pastor, un líder respetado, un estudioso de la Biblia, murió convencido de que tenía razón, y fue rechazado, no por falta de buenas obras, sino por falta de compromiso. Escuchar "nunca te conocí" no fue un juicio de ira, sino de tristeza, porque hablaba de Dios, pero no vivía para Él. Enseñó sobre la cruz, pero nunca la cargó. Fue aplaudido por los hombres, pero desconocido en el cielo. Su fe era técnica, su obediencia selectiva, su ministerio una fachada. En el ámbito espiritual, las apariencias no importan. Dios ve motivaciones, no acciones, ve intenciones, no títulos. Y allí algo terrible se reveló. Estar en la iglesia no significa estar en el reino. Servir no es lo mismo que obedecer. Predicar no garantiza la transformación. El infierno no teme a las grandes iglesias, teme a los creyentes derrotados. No le intimidan los grandes escenarios, huye de quienes se arrodillan. Mientras muchos buscan visibilidad, el cielo busca la destrucción, y esta inversión de valores ha dejado a millones espiritualmente desnudos. El testimonio revela una verdad dolorosa. Dios no busca resultados, busca rendición. No busca talento, busca obediencia. No busca emoción, busca santidad. Todo lo demás es ruido, y este ruido ha confundido a generaciones enteras que creen estar vivas cuando ya están espiritualmente muertas. Esta revelación nos deja una última advertencia. Si tu fe no te cuesta nada, probablemente no valga nada. El arrebatamiento no se llevará a los más activos, sino a los más devotos. Y mientras aún hay tiempo, el cielo sigue llamando. ¿Responderás ahora o esperarás hasta que sea demasiado tarde? Muchos creen que el mayor peligro espiritual reside fuera de la iglesia, pero la revelación muestra lo contrario. El engaño más letal nace en ella, donde todo parece perfecto. La gente ora, ayuna, predica y sirve, pero su fe nunca ha tocado sus corazones. Dios ha revelado que la religión puede convertirse en una máscara perfecta, capaz de ocultar un alma vacía durante años. Esto no es una negación directa de la fe, es una imitación sin vida, un cristianismo aprendido, pero nunca vivido. Y esta diferencia es fatal a la hora de rendir cuentas. El testimonio afirma claramente que muchas obras realizadas para Dios nacen del ego y no de la obediencia. Se puede hablar del cielo y caminar en dirección contraria sin darse cuenta. El problema no es la falta de conocimiento, sino la falta de entrega. La fe que no transforma no salva. La fe que no confronta yace latente. Y miles viven convencidos de su firmeza cuando, en realidad, están espiritualmente muertos, sostenidos únicamente por costumbres religiosas. Dios no evalúa los currículos ministeriales, examina las intenciones. Mientras que a los hombres les impresionan los títulos, el cielo mira los corazones.
Muchos han transformado la obra de Dios en un escenario personal, una fuente de identidad, reconocimiento y control, y aunque exteriormente parecía servicio, interiormente era idolatría. Idolatría del ministerio, de la imagen, del éxito espiritual, y todo esto quedará al descubierto cuando la luz revele lo que se construyó sin fundamento. El cielo no se conmueve con lágrimas fingidas ni discursos elocuentes. Solo responde a los corazones rotos. Esa es la gran diferencia entre quienes serán llevados y quienes permanecerán. No se trata de perfección, sino de arrepentimiento genuino. No se trata de nunca caer, sino de nunca justificar el pecado. Y esta línea divisoria, aunque invisible, ya separa a muchos dentro de la Iglesia. Lo más aterrador de esta revelación es comprender que muchos no serán rechazados por rebelión abierta, sino por indiferencia espiritual. Vivieron para Dios cuando les convenía. Sirvieron cuando no les causaba sufrimiento. Obedecieron solo en la medida en que no les costaba nada. Y esta fe complaciente no resistirá el juicio celestial, porque seguir a Cristo siempre ha exigido la muerte del ego, y eso nunca ha sido negociable. La pregunta que queda no es si participas activamente en la iglesia, sino si estás espiritualmente vivo. Porque llegará el día en que cesarán todas las actividades y solo la verdad desnuda permanecerá ante Dios. ¿Es tu fe una relación viva o simplemente una estructura religiosa bien mantenida? La revelación continúa, y Dios muestra algo aún más inquietante. Miles de iglesias en todo el mundo afirman pertenecerle, pero el Espíritu Santo declara que la mayoría ya no le pertenece, no por falta de nombre cristiano, sino por falta de esencia. Se han convertido en lugares de encuentro, no en altares, lugares donde se habla de Dios, pero su voz ya no se escucha, donde cantan sobre el cielo, pero hacen pactos con el pecado. El Espíritu era claro y poderoso. Solo 3 tipos de iglesias aún se reconocen como de Él. No denominaciones, ni estructuras, ni marcas. Esencia. La primera es la iglesia de la verdad, pequeña, sencilla, sin ostentación, una congregación que predica la palabra sin diluirla, que ama la santidad y no abandona la obediencia. Allí no hay manipulación, solo el temor de Dios. La segunda es la iglesia de servicio. No vive para el púlpito, sino para el prójimo. Alimenta al hambriento, cuida al débil. Lava los pies sin cámaras ni aplausos. Representa a Cristo no con discursos, sino con actos de amor genuino. En ella, la presencia de Dios se manifiesta porque el Evangelio se vive, no solo se predica. La tercera es la iglesia de intercesión. No busca visibilidad, sino guerra espiritual. Son personas de rodillas, llorando por las naciones, clamando en secreto. No tienen fama en la tierra, pero sostienen al mundo en oración. Su fuerza no reside en la cantidad, sino en el fuego espiritual. Y el cielo reconoce cada lágrima derramada en silencio. Todo lo demás, incluso aquellos con nombre cristiano, fue declarado perdido. Altares transformados en escenarios. Púlpitos transformados en tronos, evangelios adaptados a la cultura. Y lo peor de todo, multitudes siguiendo a líderes sin discernimiento, convencidos de estar a salvo cuando, en realidad, están en peligro eterno. Esta revelación no pretende atacar a las iglesias, sino despertar a la gente, porque Dios no busca edificios, busca corazones. Y la pregunta ya no es a qué iglesia asistes, sino si esa iglesia todavía pertenece al Señor o simplemente lleva su nombre. La visión final de esta etapa es la más dolorosa. Dios muestra lo que sucede cuando una persona rechaza la verdad durante tanto tiempo que el cielo queda en silencio. Ya no hay confrontaciones, ya no hay advertencias, solo una calma peligrosa. La persona sigue adelante con su vida, va a la iglesia, canta, sonríe, pero algo ha muerto en su interior. Y esta muerte no siempre es evidente de inmediato. El silencio del cielo no es paz, es ausencia. Es cuando Dios deja de insistir porque el corazón ya ha decidido.
Esa mujer que una vez lo justificó todo, ahora vive en paz, pero vacía. Ya no lucha, ya no siente incomodidad, ya no se arrepiente, y esta tranquilidad es la señal más peligrosa de todas. Porque donde no hay arrepentimiento, no hay vida espiritual. Dios fue claro al declarar que su amor no es permiso para pecar. Convertir la gracia en una excusa es rechazar la cruz. Y esta distorsión ha destruido a muchos que conocieron la verdad, pero nunca la vivieron. No se perdieron por ignorancia, se perdieron por elección. Día tras día, decisión tras decisión. La visión se oscurece aún más cuando Dios revela las consecuencias eternas de esa decisión. No hay gritos, ni drama, ni castigo inmediato. Solo separación. Un cielo que ya no responde. Una fe que ya no arde. Una relación que se desvaneció lentamente sin que nadie lo notara. El mensaje es claro. Quienes no viven la cruz hoy, no la cargarán mañana. Quienes no se niegan a sí mismos, ahora, no responderán al llamado cuando suene. La separación comenzó en el corazón mucho antes de manifestarse en los cielos. Y la pregunta vuelve con más fuerza que nunca. ¿Estás escuchando la voz de Dios o solo el eco de tus propias convicciones? Porque cuando los cielos se callen para siempre, no habrá vuelta atrás. Muchos esperan que la separación ocurra solo el día del rapto, pero Dios ha mostrado que este proceso ya está en marcha. No es visible a los ojos humanos, pero es evidente en el Espíritu. Los corazones se están alineando, las decisiones se están sellando, y las actitudes internas están definiendo destinos eternos. Nadie será tomado por sorpresa en el cielo, aunque muchos estén en la tierra. Porque cada decisión diaria prepara el alma para responder o ignorar el llamado final. La separación no empieza con el sonido de una trompeta, empieza en secreto. En las decisiones que tomas cuando nadie te ve, en las justificaciones silenciosas que ofreces, en las cosas que sabes que Dios te pidió que soltaras, pero a las que decides aferrarte. El cielo observa estas decisiones y las registra, no como una condenación inmediata, sino como evidencia del verdadero estado de tu corazón. Dios ha mostrado que muchos que hoy parecen espiritualmente activos, en esencia, ya se están quedando atrás, siguen funcionando, sirviendo y participando, pero sin vida espiritual. Su sensibilidad ha disminuido, su convicción se ha debilitado, y el temor de Dios ha sido reemplazado por la costumbre. Y cuando el Espíritu deja de actuar, el proceso de separación ya está en marcha. El rapto solo revelará algo decidido hace mucho tiempo. Nadie será excluido injustamente. Cada persona estará exactamente donde eligió estar, con Dios o consigo misma, con la cruz o con el consuelo, con la verdad o con las apariencias. Y esta transición no ocurrirá en el último segundo, sino a lo largo de toda una vida. Esta revelación destruye la idea de que habrá tiempo después. El tiempo se acaba. Cada día que pasa sin un arrepentimiento genuino es un día que endurece el corazón, y el endurecimiento espiritual es el mayor enemigo de la salvación, porque hace creer a la persona que todo está bien cuando no es así. La pregunta no es ¿cuándo ocurrirá el rapto? La pregunta es si vives hoy como alguien que pertenece al cielo, porque la separación ya ha comenzado, y solo quienes están atentos al Espíritu la perciben. Dios no revela estas cosas para infundir miedo, sino para ofrecer una última oportunidad. Este mensaje es un llamado final antes del silencio. No es un mensaje agradable, ni un sermón motivacional, sino una advertencia directa del cielo. Muchos aún creen que Dios seguirá llamando indefinidamente, pero las Escrituras y las visiones muestran que llega un momento en que la puerta se cierra. El problema es que muchos confunden la paciencia con la aprobación. Dios espera, advierte, confronta, pero no fuerza. Y cuando el corazón insiste en resistir, llega el día en que Dios respeta esa decisión, no con ira, sino con silencio. Y ese silencio es más aterrador que cualquier juicio visible.
El Espíritu Santo habló con claridad, repetida y dolorosamente. Usó visiones, testimonios y advertencias, pero muchos permanecen distraídos. Cantan, sirven y planean, pero no escuchan. Porque escuchar significaría un cambio, y cambiar significaría morir a algo que no quieren soltar. Este llamado no es para los de afuera, sino para los de adentro, para quienes se llaman cristianos, para quienes creen estar listos, para quienes nunca imaginaron que podrían perseverar. Dios no busca la perfección, busca la entrega total, un corazón dispuesto a obedecer incluso cuando duele. El mensaje es sencillo, pero profundo. Arrepiéntete ahora, entrégate ahora, no mañana, no cuando sientas algo especial. Ahora, porque el Espíritu todavía habla hoy, pero no ha prometido hablar mañana, y cuando el llamado cese, no habrá forma de recuperarlo. Este no es un mensaje que se pueda ignorar, es una oportunidad para responder, porque tras este llamado, solo quedará el sonido del silencio para quienes decidieron no escuchar. Todo se reduce a esta última pregunta. No es teológica ni religiosa, es personal. ¿Estás listo para ser llevado o te quedarás atrás? No por lo que dices, sino por cómo vives. No por tu apariencia, sino por quién eres realmente ante Dios. El cielo no juzga palabras, juzga corazones. Muchos descubrirán demasiado tarde que confundieron actividad con intimidad, servicio con obediencia, emoción con presencia, y este descubrimiento ocurrirá en el peor momento posible, cuando ya no haya margen para la corrección. El arrebato no será un evento explicativo, será definitivo. Los elegidos no son los más conocidos, los más populares ni los más influyentes. Son aquellos que se han entregado, los que han muerto a sí mismos, los que han obedecido en secreto, los que eligieron la cruz cuando nadie los veía. Estos responderán al llamado sin dudarlo, porque ya estaban preparados. Los que permanezcan no serán necesariamente los peores, sino más bien los tibios, los que pospusieron decisiones, los que comprometieron su santidad, los que amaron la comodidad más que la verdad. Y esta realidad le parte el corazón a Dios, porque muchos seguirán convencidos de que no debería haber sido así. Aún hay tiempo. Este mensaje lo demuestra. Pero el tiempo no es infinito. La separación ya está ocurriendo, el llamado ya suena y el cielo observa para ver quién responde. No habrá errores ni excepciones de último minuto, solo coherencia entre lo que se creyó y lo que se experimentó. Y la pregunta final permanece, resonando como un sonido eterno. Cuando llegue ese día, ¿te llevarán o te quedarás? Si este vídeo te habló, no lo ignores. Esto no es casualidad, es una vocación. Antes de irte, detente unos segundos y sé honesto delante de Dios. No con palabras bonitas, sino con el corazón abierto. Si sientes que necesitas cambiar, arrepentirte o realinearte con el cielo, escribe. Yo elijo el cielo, en los comentarios. Este no es un comentario común, es una decisión pública. Suscríbete al canal porque este espacio no existe para entretener, sino para despertar a aquellos que aún pueden oír. Comparte este video con alguien que amas, porque esta podría ser la última advertencia que esa persona recibirá. Y recuerda, cuando suene el llamado final, no habrá repetición, o estarás listo o te quedarás atrás.